Bueno, chicos, espero que a ninguno le haya dado coronavirus, pues, que todos estemos muy juiciosos, aunque ya vienen las vacunas, pero igual. Y nosotros entonces ayer consideramos problemas del intercambio en dos partículas, ¿cierto? Tenemos un sistema de dos partículas, intercambiamos las dos partículas y suceden, digamos, un conjunto de situaciones interesantes que obviamente nos conducen a otras situaciones interesantes también, ¿cierto? Como por ejemplo un hamiltoniano de spin que hay que demostrarlo. Ese donde no es importante demostrarlo. Juan Camilo ya lo sabe demostrar, pero puede que los otros no. Entonces, es importante demostrar el hamiltoniano. Y vamos a mirar sistemas de tres partículas, por ejemplo. Entonces, consideremos el siguiente estado o el siguiente ket, pues. Una suma sobre diferentes posibles estados. Esto es un producto, como nosotros estudiamos ayer, nosotros debemos entender este producto de estos ket como un producto tensorial. Entonces es el producto de tres kets donde el estado X1 corresponde a una partícula que se encuentra, por ejemplo, en una posición 1. El estado X2 corresponde a una partícula que se encuentra en una posición 2 y el estado X3 corresponde a una partícula que se encuentra en la posición 3. Obviamente, esto se puede permutar, como vamos a ver. Y la suma sobre todos estos posibles X1, X2, X3 da cuenta de esa permutación. Esto no es suficiente para yo expresar este estado. Yo tengo que decir naturalmente en cada una de esas posiciones para cada uno de esos estados qué tanto porcentaje de la partícula está ahí, ¿sí o no? Para eso utilizo un escalar que voy a llamar phi de x1, x2, x3. Esto es la raíz cuadrada de una probabilidad para usted configurar el sistema de esta forma, ¿cierto? Vamos a normalizar. Entonces, cuando nosotros normalizamos este estado, normalizamos, entonces nos queda que el bracket entre sí y sí es la suma sobre x1', x2' y x3', obviamente, de el bra de x1 en 1' por el bra de x2' en 2 por el bra de x3' en 3 por phi asterisco de x1, x2, x3 por la suma sobre x1, x2, x3 del ket de x1 en 1, ket de x2 en 2, ket de x3 en 3, por phi, bueno, esto es prima acá, ¿cierto? Por phi de x1, x2, x3. Entonces, nosotros obtenemos esto. Nosotros tenemos, esta es la suma sobre x1', x2', x3', la suma sobre x1, x2, x3,
Eh, aquí se me truncó el orden, disculpe. De como esto es conjugado, es este estado y este estado de acá. Este sería aquí, este sería aquí su 1 prima, ¿cierto? Entonces también esto sería en 1 y esto sería en 3. O sea que como queda esto, esto queda x3' el bra en 3 por x2' en 2, x1' en 1, el bracket con x1 en 1, el que de x2 en 2, x3 en 3, por phi asterisco de x1 prima, x2 prima, x3 prima, por x1, x2, x3, ¿cierto? Entonces, a ver, por ortogonalidad, ortonormalidad, entonces esto de acá equivale a un delta de x1 prima x1, ¿cierto? O sea que esto queda como la suma sobre x1 prima, x2 prima, x3. Vamos a hacer lo que dijo Joan, a ver si funciona este chisme. Así vamos cogiendo práctica con esto. ¿Cómo es que era la cosa? A ver, un momentico. Y copy y paste. ¿Sí o no? ¿Contento, Joan, o no? ¿Feliz de la pelota? Mejor. Entonces esto es... Imagínese copiar una matriz 4x4. Obvio, mucho más práctico. Ah, sí, eso sí. Entonces esto es x2 en 2, esto es x3 en 3, por delta de x1 prima x1, phi asterisco de x1 prima, x2 prima, x3 prima por phi de x1, x2, x3. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá, obviamente, este también me va a quedar como un delta de x2, x2 primo, ¿cierto? Vamos a seguir jugando con esto hasta que aprendemos, ¿sí o no? Profe, pero creo que ya la tiene copiada, o sea, solo, no la tiene que seleccionar, simplemente le hunde paste las veces que usted quiere, ya se la copia. ¿Sí me entiende? Trato de entenderle, pero voy a hacer de cuenta que no le entiendo. O sea, ya la Yo, tiene sí, copiada. yo sí, es por molestar. Entonces, quedaría delta x1, x1 prima, delta x2, x2 prima, phi de x1 prima, x2 prima, x3 prima, phi de x1, x2, x3, ¿sí o no? Esto es igual a, vamos a ver si Juan Camilo tenía razón. Sí, tenía razón, como siempre. No para nada. Entonces, esto es delta x1, x1 prima, delta x2, x2 prima, delta x3, x3 prima, phi asterisco de x1 prima, x2 prima, x3 prima, phi de x1, x2, x3. Cuando implementamos esos deltas, esas sumas, esto nos queda como la suma sobre x1, x2, x3 de la magnitud de x1, x2, x3
al cuadrado, y esto es igual a 1. O sea que la suma sobre todas las posibles formas en las que yo puedo configurar ese coeficiente al cuadrado es 1. O sea que esto tiene obviamente una fuerte connotación de ser la raíz cuadrada de la probabilidad, ¿sí o no?, de esta configuración en particular. Entonces, ¿cuál es la amplitud de probabilidad para yo configurar mis tres partículas de esta forma particular? ¿Cierto? Obviamente nosotros podemos extender esto a una integral. Si x1, x2 y x3 fueran variables que representan un autovalor continuo, por ejemplo, esto sería la integral de la forma más general sobre d3x1, integral sobre d3x2, integral sobre d3x3, de phi de x1, x2, x3 al cuadrado igual a 1. ¿Sí o no? Nosotros cuando introducimos el concepto de campo, ¿sí o no?, de operador de campo, y escribimos observables en términos del operador de campo como el número de partículas operador de campo psi de R, a ver, sí, SZ. Por ejemplo, nosotros podemos decir, si es una onda plana, o en general podemos decir que esto es la suma sobre I y sigma de una función escalar, ¿cierto? Una función escalar es un operador de campo para una sola partícula, por ejemplo. Una función escalar que depende de R. Podría depender de sigma también, ¿cierto? Pero como estamos sumando sobre sigma, pues eso no importa. De R por una función de onda spin, como lo vimos ayer. Entonces esto sería como una función de onda escalar que me remeta la amplitud de probabilidad para yo configurar esa partícula en esa posición R. Esta función de onda spin me representa la amplitud de probabilidad para configurar esa partícula con un spin sigma, ¿cierto? Y acá, obviamente, un operador que me representa la destrucción de esa partícula en esa configuración en particular. Entonces yo voy a decir que esto es C sub I. Esto puede ser diferentes funciones, phi sub I, y esto va a ser C sub I sigma. Por lo tanto, la representación daga sería, digamos, la suma sobre J de phi sub J asterisco de R sigma prima por chi sub sigma prima asterisco de SZ por C sub J sigma daga. ¿Qué es lo que yo hice acá? Obviamente es realmente lo mismo que estamos haciendo acá para este estado de tres partículas. Estamos de alguna forma configurando este sistema de esta forma y estamos sumando sobre todas las posibles amplitudes de probabilidad para nosotros configurar el sistema de una forma determinada. ¿Sí o no? Así es como obviamente nosotros también motivamos el uso del operador de campo. Nosotros podemos expandir esto en una base distinta. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esto es una onda plana. ¿Sí o no? Obviamente, cuando esto es una onda plana, de acá sale un delta y unas vainas acá. Y entonces esta base transformamos, esta base pasamos esta base de posición a momento. Entonces, Profe, la base de momentum
si de R de SZ va a ser igual, por ejemplo, a la suma sobre K sigma, ¿cierto? De phi sub K de R, por ejemplo, por K sub sigma de SZ, ¿sí o no? Por C sub K sigma. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre estas dos representaciones en una red, ¿sí o no? Si nosotros consideramos un problema de red. Entonces esto es Profe, sin R, dime. tengo una pregunta Dame con... un segundo, termino de escribir, porfa, ¿sí? ok, Que esto fue lo que utilizamos el viernes en la actividad que hicimos. Sería phi sub K prima de R por K asterisco sigma de SZ sigma prima por C sub K prima sigma prima daga. Si yo tengo una red, por ejemplo, un sólido cristalino, ¿cuál es la diferencia entre yo representar este campo en estas dos bases? ¿Cierto? Esto es clave para poder obtener teorías microscópicas. Muy clave. Entonces, observe. Acá, supongamos que yo tengo una red. Esto es una red en dos dimensiones. Esto es un látiz. Nosotros podríamos pensar en estas dos representaciones de la siguiente forma. Podríamos pensar en estas dos representaciones como eh, representaciones para un metal o para un aislante. Yo les voy a explicar por qué. Para un semiconductor y superconductor es un poquito más triquiñuelo. Supongamos que acá en estos puntos, yo obviamente en estos puntos de red, yo puedo tener partículas acá ubicadas. Todos estos puntos pueden haber partículas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo podría yo definir acá un régimen de aislamiento dentro de un mismo metal? Vamos a ver que esto es un metal. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá spin-up, spin-down. Vamos a considerar la fase antiferromagnética del modelo de Havard. Up, down, up. Entonces, por acá, down, up. Este es down, este es up. Down, este es up. Down, up, este es down. Entonces, obviamente, uno puede decir, venga, acá yo puedo, o sea, los electrones deben de tener cierta movilidad, porque acá hay un hopping, va a haber un hopping T entre estas dos sites de acá, ¿cierto? Y por el principio de exclusión de Pauli, entonces obviamente yo puedo pasar este electrón de acá, lo podría colocar acá, ¿cierto? Después, este electrón de acá, ¿cierto? Este de acá lo podía pasar para acá para que quede emparejado con este otro de acá. Y obviamente yo tendría cierta movilidad dentro de esta red. Este régimen de acá en materiales se llama half filling.
Porque resulta que en cada punto hay la mitad de electrones, en cada punto de red están la mitad de los electrones permitidos. Porque por Pauli usted acá puede tener un spin up y puede tener un spin down. ¿Cuál es el problema? El problema con eso es que básicamente a nosotros nos cuesta una determinada energía, como hablamos en estos días, nos cuesta una determinada energía acercar dos electrones en un mismo punto. ¿Sí o no? ¿Cómo dijimos nosotros eso? Nosotros dijimos, listo, hagamos por acá un diagrama. Este es el número de partículas en un punto determinado. Y esta es la energía. Cuando no hay partículas, entonces ese nivel puede tener una energía cero. Nosotros vamos a depositar una partícula, necesitamos que aplicar una energía que sea superior al potencial químico para poder depositar ahí una partícula. Vamos a llamar a esa energía de acá, la vamos a llamar E0, bueno, menos E0. Hagamos esto así. Acá el número de partículas es 1. Puede ser spin up o spin down. Y resulta que por acá, si nosotros queremos acercar dos partículas, tenemos que pagar un precio adicional de U. O sea que esto sería 2 epsilon sub 0 más U. Para nosotros poder ubicar dos partículas. Es decir, este precio, esto se llama Coulomb Blockade Staircase. Este precio de U es el precio que nosotros tenemos que pagar para poder configurar un par de electrones de esta forma. Si obviamente ese precio es muy alto, nosotros estamos en un régimen de aislamiento porque los electrones no se pueden mover. Para poder que esto funcione de manera por lo menos pseudometálica, es importante que este T, que es el hopping, sea de alguna forma mucho menor que la escala de energía de interacción U, que es la energía necesaria para yo acercar dos electrones, ¿cierto? Es decir, esto está permitido por el principio de exclusión de Pauli. Está permitido. Más sin embargo, está prohibido por energía, por el alto costo de energía que usted tiene que pagar para poder configurar esos electrones de esa forma. ¿Sí o no? Yo podría decir que en ese caso, yo puedo utilizar esta base de acá. Es una base que crea y destruye partículas en la red, en un punto particular de la red, ¿cierto? Con un determinado spin y la probabilidad para yo crear una partícula o para destruir una partícula en ese punto viene dada por esta función escalar al cuadrado. La clave es que si estos electrones están muy localizados porque no se pueden mover, esta función de acá va a ser muy localizada. Ese tipo de funciones en física del estado sólido se llaman funciones de Wannier. Localized orbitals. Wannier functions. Entonces acá las funciones de Wannier van a ser que la probabilidad para usted crear o destruir una partícula en ese punto de red, por ejemplo, I, J, es básicamente crear o destruir una partícula muy alrededor del punto.
O sea, no tiene casi dispersión, o sea que la partícula va a estar muy localizada en ese punto. Lo mismo en los vecinos. Entonces, realmente, el traslape entre estas funciones escalares que determinan la probabilidad para crear o destruir una partícula en un punto determinado de la red van a estar supremamente localizadas. ¿Sí o no? Como ustedes pueden bien observar acá. Estos orbitales localizados que representan electrones estacionarios se llaman funciones de Vanier, ¿cierto? ¿Qué sucedería en el caso de que los electrones estuvieran libres para desplazarse acá, en este caso particular? Si los electrones se pueden desplazar con cierta libertad en este caso particular, entonces nosotros estamos ante el siguiente caso, que la mejor base es esta de acá, una base de onda plana, porque son electrones que se están moviendo, es decir, son electrones que tienen un vector de onda bien definido, por lo tanto tienen una posición no bien definida. Entonces hay una incertidumbre con respecto a la posición. Esos electrones entonces serían ondas planas que se comienzan a desplazar a través de la red con un vector de onda particular que, como bien decía Juan Camilo en estos días, dependiendo de las condiciones del problema, ese vector de onda puede estar cuantizado, ¿sí o no? Como por ejemplo una caja de potencial, pues. Muy bien. Entonces, estas dos bases nosotros las podemos ver como bases localizadas y delocalizadas como una onda plana, dependiendo de si los electrones son estacionarios o itinerantes, así se les llama a los electrones en movimiento, típicamente. Se les llama electrones itinerantes. De hecho, ayer que hablamos del magnetismo, nos faltó mencionar que uno de los contextos, las situaciones que dificulta más el análisis de un sistema magnético es la itinerancia. La itinerancia dificulta muchísimo, pero muchísimo, chicos. Estudiar un sistema magnético. O sea, los sistemas, el magnetismo de electrones móviles es mucho más jodido que el magnetismo de electrones estacionarios, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando nosotros consideramos entonces esta representación de operador de campo que tenemos acá, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que pi sub KDR no es otra cosa que una onda plana normalizada por la raíz del volumen de la red, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, la raíz del número de puntos, bueno, lo que sea por E a la I K punto R. Esta es esta base. Y nosotros podemos definir observables como, por ejemplo, el número de partículas del sólido. Número de partículas va a ser la suma sobre SZ, por ejemplo, de la integral sobre D3R de si daga de RSZ por si de RSZ. Por ejemplo, la energía necesaria, escuchen bien, la energía necesaria, o un término de scattering más bien, scattering spin-spin, por ejemplo. Un término de scattering spin-spin.
Esto lo vamos a ver esta noche. Nos vemos a las 7. El scattering spin-spin y RKKY. Sería, por ejemplo, como algo así. Bueno, coloquemos esto como proporcional a, porque acá pueden haber algunas constantes. Esto sería como, por ejemplo, si daga de RSZ, sigma si de RSZ, punto con S de R, por ejemplo. ¿Cierto? Esto sería el scattering. Esto representa como el spin o la densidad de spin de unos electrones y esto de una impureza. Entonces esto es el scattering electrón-impureza, por ejemplo, que también queda en términos de esos operadores de campo. Y cuando nosotros obviamente desarrollamos todo esto, o por ejemplo podemos decir también, como lo hicimos el viernes, densidad de carga. Densidad de carga, ¿cierto? Densidad de electrones, ¿sí o no? Entonces, pero no total, sino por ejemplo en una posición R particular. Menos la carga del electrón por sí daga dr sz por sí drsz y acá sumamos con respecto a sz. Entonces existen varios observables que yo puedo escribir en términos de ese operador de campo. Entonces obviamente es importante que tiene esta misma estructura que nosotros estamos trabajando acá. Simplemente tiene una estructura donde usted tiene una función de amplitud de probabilidad para configurar el sistema de una forma particular, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos de alguna forma trabajar con todos estos chismes y utilizar una base. Usted se va a utilizar la base de ondas planas, ¿cierto? O sea, electrones itinerantes. Ni de chiste, la única base para electrones itinerantes es una onda plana. Listo. Entonces, venga, Alejandro ahorita me iba a preguntar una cosa y yo le dije que esperara ahí y al fin no leí la palabra, ¿cierto? O fue que Yo, me soñé. profe. ¿Qué vale? ¿Puede ir arriba, por favor? Es que usted nos dijo que esa amplitud en la expansión del estado multipartícula, la que acabo de mencionar, que esa amplitud tenía la naturaleza de ser una raíz cuadrada de una densidad, ¿no? Sí, es una amplitud de probabilidad, exactamente. Ok, cuando uno le saca la raíz cuadrada a una densidad, uno puede obtener allí una fase, ¿no? Puede obtener Una una fase fase. Sí, arbitraria señor. que depende de un grado de libertad. Muy arbitraria, demasiado arbitraria. Esas fases son las que llaman locales tipo gauge, ¿cierto? Gauge. Gauge, eso, gauge, que son locales y que se tienen que definir para cada posición, para cada estado, en este caso, cada estado de posición. Sí. Mm, Ok, son, pero a ver, locales, ¿en qué sentido locales? Que es, o sea que la fase cambia con el espacio, ¿o qué? la fase cambia para cada punto del espacio, debe estar definida para cada punto. Sí, pero obviamente, entonces en ese caso, si usted integra, la fase se le tiene que anular, o sea, esa integral de la fase debe darse. Es una fase inmaterial, ¿sí me entiende? Totalmente inmaterial. Absolutamente inmaterial, más inmaterial que una granadilla. Ah, bueno, la granadilla no es tan inmaterial, la verdad, porque no va como... Pero entonces, Eh, profe, Eso es una, no, en ese caso es una fase global, porque lo tiene todas las funciones de onda. O sea, Eso es es lo que yo iba a preguntar, porque si es esa, una fase local, si es una fase local, cuando usted calcula el observable, recuerde
lo que nosotros hablamos en estos días. Cuando uno adquiere una fase, cuando, por ejemplo, también cuando uno intercambia dos partículas de posición, ahí también está adquiriendo una fase, ¿sí o no? Ujú. Esa fase también tiene que ser inmaterial, como nosotros dijimos, es completamente el estado, o más bien, el observable es completamente invariante e insensible ante cualquier intercambio de partículas o cualquier número de permutaciones. El observable, puede que el estado no y la función de onda no, porque no son observables. Son vainas que uno se inventa para poder llegar a un observable. Entonces, el observable corresponde a un operador que es completamente simétrico. Ahora, cuando usted adquiere esa fase, se adquiere una fase, por ejemplo, para un bosón. Usted intercambia dos bosones y adquiere una fase de pi, o sea, que queda con E a la I por pi. ¿Sí o no? La densidad de probabilidad más, sin embargo, sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que sucede en el caso suyo, Alejandro? Que si usted por una calcular un observable y tiene una fase local, como la que dice Juan Camilo, por obligación, con esa fase que usted tiene ahí, esa integral tiene que dar cero. Si es local, porque típicamente las fases locales no son inmateriales, sino que sí se pueden observar en interferometría. Ok. Por ejemplo, entonces yo me refiero a la fase global, sí, Termine, porque estamos integrando entre... termine y le explico una cosa. Hágale. Ok, yo no sé si esté bien, Camilo. ¿Usted referís que una fase global porque en este caso yo estoy integrando con respecto a todos los grados de libertad y pues adquiere una fase que depende de todos los... O No, sea, porque si es no, o sea, arbitraria, Camilo, yo creo que Camilo dice que tiene que ser global porque si la fase depende de X1, de X2 y de X3, cuando usted saque en la normalización del que no va a cancelar la fase. ¿Sí me entiende? ajá. No, es que cuando el profesor habla de la raíz cuadrada, no es literalmente pues la raíz cuadrada de los números reales, es de donde viene la norma, o sea, el módulo. O sea, en últimas, lo que el profesor quiere decir es que esa phi es lo que vendría siendo la función de onda, pues en el formalismo antes de primera bueno, en el formalismo de primera cuantización. Hmm. Son las Ok, probabilidades de amplitud, ¿no? O sea, sí, se Óigame, sí, vuelven así yo funciones lo de onda, es entiendo. cuando uno las proyecta, Ujú. explique eso pero por lo que dé la gana. ¿Sí me entiende? Sí, sí. No, sí, es que Sea se la entiende I como una beta, amplitud normal. sea la I alfa. E, vea, puede multiplicar esto así. Vea, E a la I, por ejemplo, por osito panda, mijo. ¿Sí me entiende? No Sí, sí, importa. sí. Entonces, si es una fase local, ojo, una fase local, lo que pasa es que este tema de las fases, esto daría para una pelea cojonuda. ¿Sí me entiende? Entonces, porque este tema todavía es un tema que se debate ampliamente en la mecánica cuántica. Yakira Honorum está vivo. Michael Berry está vivo. O sea, no es tan viejo el tema, ¿sí o no? Estamos hablando de 1959. ¿Cómo? Bueno, estamos hablando de 1959, ¿cierto? Y de 1984 con la fase de Aharonov-Kasher, por ejemplo. También los cambios, las fases cuánticas que acompañan cambios adiabáticos en un proceso en mecánica cuántica, como el paper de Michael Berry, ¿sí o no? Sí, sí. Antes de hacer esto, les propongo que hagamos el siguiente análisis, como para que vayamos clarificando esta vuelta de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Aunque yo voy a explicar esto en mi presentación en el Congreso de Univalle, cuando yo vaya a presentar voy a explicar esto un poquito, pero se los voy a explicar así muy sucintamente. Vamos a suponer que yo tengo por acá un haz de electrones.
Y yo voy a configurar mi experimento de forma tal que acá hay un splitter. ¿Eso qué significa? Que parte de los electrones se vienen por acá. Un haz de electrones se viene por acá. Y el otro haz de electrones se viene por acá. ¿Cierto? Entonces, si acá el haz de electrones se vuelve a recombinar, esto se llama el experimento de Aharonov-Bohm. Obviamente acá pasaron dos cosas importantes. La primera cosa es que obviamente nosotros bueno, nosotros no, pues ellos dos se dan cuenta que el potencial vectorial tiene una característica de observable en mecánica cuántica. Eso es una cosa que en electrodinámica clásica, los que vieron el curso de funciones de Green conmigo, nosotros sabemos que eso no corresponde, ¿sí o no? Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo, eh, nosotros acá comenzamos a observar que hay un tipo determinado de fase que sí es observable, ¿cierto? Hay un tipo determinado de fase que sí es un observable. Y entonces obviamente eso contradice todo el conocimiento empírico que se tenía sobre la mecánica cuántica hasta ese momento, ¿sí o no? Entonces hasta ese momento, ¿qué es lo que nosotros pensábamos de la fase en mecánica cuántica? Que la fase era una fase arbitraria, ¿cierto? Que no era observable, que no era material, etcétera, etcétera. Ahora la cosa cambió con este experimento. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar en el experimento de interferometría, por ejemplo, qué tipo de cambio de fase nos acompaña acá. Entonces, si yo coloco en la mitad de este esquema experimental acá, voy a colocar esto, realmente lo voy a dibujar en perspectiva por acá. Esto es un tubo metálico con un solenoide. Y acá yo conecto una batería. De forma tal que como la corriente circula por acá, de esta forma, se genera un campo magnético, una inducción magnética B que va en esta dirección. Ahora, este solenoide está apantallado. Eso significa que por fuera del solenoide, la inducción magnética es cero, más sin embargo, si la inducción magnética es cero, el potencial vectorial no necesariamente es cero. Y el potencial vectorial está circulando de esta forma. Listo. Y de esta forma por acá. Observen una cosita. La circulación del potencial vectorial va en dirección contraria a los electrones de esta rama y va en la misma dirección a los electrones de esta rama. Por lo tanto, yo puedo definir que esta función de onda de los electrones de esta rama por acá, debido al potencial, van a adquirir una fase de
menos I, ¿cierto? Por gamma medios. Y acá, por esta rama, como van en la misma dirección, el potencial vectorial va en la misma dirección, circula en la misma dirección en la que van los electrones, la función de onda de los electrones en esta rama adquiere una fase de E a la I gamma medios. Yakira Honorov, ellos consideraron que si este era el caso, los electrones acá iban a interferir de manera decoherente, o sea, no iba a haber ni interferencia constructiva ni destructiva. Pero resulta que, oh sorpresa, cuando los electrones se recombinan acá, sí hay una interferencia, ¿cierto? Y es por esta razón. Vale, cuidado pues, Alejo. Entonces, acá adquiere una fase negativa debido a que el potencial vectorial va en dirección contraria con una fase positiva. Por lo tanto, la función de onda total digamos total, queda como si de RT, un medio de si de RT por E a la menos I gamma medios. Bueno, falta pues por T, ¿sí o no? Más un medio de si de RT por E a la I gamma medios de T. Vamos a factorizar acá. Póngame cuidado, Alejandro. Voy a factorizar una de esas dos fases. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tengo que es E a la menos I gamma medios por T, que multiplica así de RT, digamos sobre 2 más si de RT por E a la I gamma T. ¿Cierto? ¿Qué hice acá, Alejo? Factoricé una fase que aparentemente es local, ¿cierto? Porque aparece en la función de onda debido a la localidad del potencial vectorial. Y entonces esta función de onda acá quedó sin fase, más la fase de acá cambió un poco, ¿cierto? Si yo saco obviamente la probabilidad acá, la densidad de probabilidad, o sea, phi sub t al cuadrado, esto me queda phi si sub t asterisco por si sub t. ¿Cuánto vale si sub t asterisco? Vale e a la i gamma medios por t sobre 2 por si asterisco de rt más, espera un momentico, hagamos una cosa acá, factoricemos ese sí. Acá, sí asterisco de rt que multiplica a 1 más e a la menos i gamma por t. Por si de t, que sería e a la menos i gamma medios t medios, perdón, sobre 2, si de rt por 1 más e a la i gamma t. La fase que ahora es global, la que está al frente, no local, sino global, porque no acompaña localmente ninguna de las dos funciones de onda, esta fase se cancela porque es inmaterial. Entonces nos queda que esto es la magnitud de este chisme de acá al cuadrado sobre 4 que multiplica a 1 más e a la i gamma t por 1 más e a la menos i gamma t. Esto es la magnitud de psi de rt al cuadrado sobre 4. Esto da 1. Esto también da 1, o sea que esto daría 2. Esto da 2 más e a la i gamma t más e a la menos i gamma t. Para convertir esto en un coseno lo dimos por 2 y multiplicamos esta vuelta acá por 2, ¿cierto? O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda, obviamente, 2 factor de psi de rt magnitud al cuadrado sobre 4
que multiplica a 1 más coseno de gamma t. Hay interferencia y esa fase se puede observar, ¿sí o no? ¿Cómo queda esto? Esto queda la magnitud de la función de onda al cuadrado sobre 2. ¿Quién es coseno? ¿Quién es coseno de teta más 1? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, Eso es coseno cuadrado, ¿cierto? exactamente, 2 coseno cuadrado de teta medios es igual a coseno de teta más 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto es 2 coseno cuadrado de gamma medios por t. O sea que esto es la función de onda al cuadrado por el coseno cuadrado de gamma medios por t. Entonces, obviamente acá hay interferencia, ¿cierto? Porque esa función de onda que nosotros tenemos acá se va a ver, por ejemplo, se va a ver modulada, ¿sí o no? Por ese coseno. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la siguiente función de onda. Vamos a hacer acá un pequeño experimento de interferometría. Tenemos esta función de onda, por ejemplo. Y acá tenemos un término rápidamente cambiante. Por ejemplo, como algo así. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente acá van a haber unos fringes de interferencia que nosotros vamos a poder detectar fácilmente, ¿sí o no? Cuando hay interferometría constructiva e interferometría destructiva. Estos fringes de interferencia me pueden decir a mí realmente, esos fringes de interferencia me pueden decir a mí realmente cuál es la fase de la función de onda. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿cómo ahora, de cuándo acá venimos a hablar de fases de funciones de onda y son inmateriales? Pues resulta y acontece, chicos, lo siguiente, que mm, en este caso particular se puede observar la fase porque es una fase local. Yo por eso le preguntaba a Alejandro que a qué se refería con fase local. Si era fase local, la integral, sobre todo el espacio de esa fase tenía que dar cero, ¿cierto? Entonces, para poder que habláramos de una fase local inmaterial. Entonces, es más como dice Juan Camilo, que ser una fase global la que sea inmaterial, para que, como vemos acá, se cancele y la fase local realmente se pueda observar en la interferometría acá. ¿Sí pilla, lejos no pilla? Ya, ya entiendo. Este es un experimento sencillo, pero es muy ilustrativo en el sentido de lo que es la fase global y la fase local. Y con la fase resulta que nosotros podemos medir varias cosas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la fase, entonces nosotros podemos determinar que la fase que nosotros midamos, por ejemplo, gamma, va a ser algo como menos I sobre H barra por la integral de circulación, por ejemplo, de A punto de L. Eso significa que A aquí paradójicamente es un observable,
¿sí o no? Observando la fase, podemos observar el potencial vectorial que genera esa fase. Esta vaina es completamente inédita, pues, en la física, o era inédita hasta ese momento en la historia. Obviamente ya después se habla mucho del efecto Aharonov-Bohm, la topología, estructura de bandas topológica, etcétera, etcétera, y miles de etcéteras. Eso es Bueno, Alejo, demasiado curioso, ¿no? Porque en principio el vector potencial tiene cierta arbitrariedad. cierta no, una arbitrariedad tremenda, ¿cierto? Sí, O sea, es arbitrario siempre y cuando exista un campo gauge que sea una solución en ondas planas a la ecuación de onda. ¿Sí me entiende? Eso significa que para el caso estacionario es más arbitrario que cualquier cosa en la que nosotros podamos pensar, ¿cierto? Porque para el caso estacionario, cualquier cosa satisface una ecuación de onda, lo que sea, ¿cierto? eso es como, esos son el tipo de cosas que a uno lo dejan más confundido. Sí, esto yo investigo mucho en este tema, pero con uniones moleculares, con lo que estamos trabajando. Entonces, este tema es un tema, pues no digamos espinoso, pero sobre todo misterioso, pues, ¿cierto? El significado de la fase de Aharonov-Bohm y de la fase de Berry en diferentes tipos de sistemas todavía es un misterio. Eh, es un misterio. Hay en muchos casos, por ejemplo, como en el caso de las uniones de Josephson superconductoras, si nosotros logramos medir la fase de interferencia entre dos uniones de Josephson, como la que tiene usted, Juan Camilo, ¿cierto? Ese teta L menos teta R, y usted tiene magnetismo en la mitad, usted tiene algo que se llama squid. Se llama superconducting quantum interference device. Esto porque es especial. No hay absolutamente nada en el planeta que pueda medir el campo magnético con más precisión que este chisme. O sea que para campos magnéticos realmente esto solamente mide el campo magnético, sino que también mide el cuanto de flujo. Medición del cuanto. Bueno, en español es con C, ¿cierto? Cuanto de flujo magnético. ¿Sí o no? Entonces, esta vaina es impresionante, ¿cierto? Y obviamente, ¿qué es lo que a nosotros nos permitió concebir un squid? Pues el conocimiento sobre interferometría y sobre la fase de Aharonov, la fase de Berry, básicamente. ¿Sí o no? Eso de, por ejemplo, en algún momento podríamos hacer un cursito de una semana sobre el teorema diabático y la fase de Berry. Eso es algo que yo ya hice en el pasado, o sea, también está preparado. Ahí hay ejemplos sobre los ejemplos para uno, obviamente, tratar la fase de Berry. Fase de Berry de un spin un medio y un spin uno, de todo. Y la fase de Berry sigue siendo algo muy importante, que está muy conectado con la topología, porque puede ser un invariante topológico, pues sigue siendo uno muy importante en la física del estado sólido, muchísimo, ¿cierto? Con la fase de Berry, el efecto de Aharonov-Bohm es que nosotros podemos crear campos magnéticos ficticios y campos eléctricos ficticios en materiales, induciendo transformaciones topológicas, por ejemplo. Entonces acá realmente hay mucha tela que cortar todavía, chicos. Eh, José Alejandro, siguiente pregunta. Sí, profe, mi pregunta era si, por ejemplo, nosotros sacamos la raíz cuadrada de,
de la densidad, sí, de la densidad de probabilidad, tal como usted lo había dicho. Pero en vez de integrar frente a todos los grados de libertad, integramos solo como, por ejemplo, con uno, algo así como una marginalización. Igual va a salir una fase. ¿De qué naturaleza es esa fase? Pues tendría que mirar el problema bien. ¿Sí me entiende? Hay fases que sí son, en ese sentido hay fases que son, son importantes, ¿cierto? Sí, Te voy a colocar un ejemplo, Alejandro. Un ejemplo sencillito que yo trabajé una vez. Considere que usted tiene un condensado de Bose-Einstein en este potencial. ¿Sí o no? Esto es un double well potential, pero obviamente como muy armónico, pues. ¿Sí o no? Acá esto es un well armónico. Se lo puedo aproximar acá como un well armónico. ¿Cierto? Y aquí usted va a tener unos bosones, pueden ser átomos, por ejemplo, de litio. Y acá, coloquémoslo de otro color. En estos átomos de acá. Y resulta que usted acá obviamente tiene su función de onda correspondiente pues en cada lado, ¿cierto? Así que usted aquí tiene una función de onda, algo así. Y usted tiene acá una función de onda como algo así. Ojo, debido al traslape de estas funciones de onda, ellas obviamente no son ortonormales. Vea que acá hay un traslape. En esta región hay un traslape, por lo tanto, existe un elemento matricial para una transición entre los dos pozos de potencial. Existe una probabilidad para que las partículas hagan un efecto túnel a través de esta barrera de potencial. Resulta que esta función de onda, esto se llama la descomposición bimodal. Entonces, en inglés se llama two-mode decomposition. Acá, este es un modo. Digamos que este es el modo 1 y este es el modo 2. El modo 1, obviamente, cuando yo saco la raíz cuadrada, me va a quedar una densidad ρ1 por E a la I teta 1. Y esto va a ser ρ2 por E a la I teta 2. Después, obviamente, yo defino un número n que va a ser función de ρ1 y ρ2. Y voy a definir un delta de teta, un delta de fase que va a ser teta 1 menos teta 2. Y yo puedo obviamente obtener un diagrama de fase acá, graficando n contra delta phi. Si usted quiere hacer esta reproducción de este experimento, Alejandro, yo le puedo ayudar. Y resulta que acá usted va a tener diferentes regímenes de operación de ese double well que usted tiene ahí, ¿cierto? En este diagrama de fase puede tener varias cositas como así. Puede tener como bifurcaciones por acá. O sea, acá van a haber varias cosas que van a suceder, ¿cierto?
Resulta que usted puede definir una corriente por acá. Va a poder haber una corriente entre estos dos, entre estos dos wells. ¿Cuál es el empirismo matemático? Que esa corriente J es proporcional a E a la I por delta teta. Con un seno de delta teta, coseno, lo que sea, pero cuando la diferencia de fase es cero, no hay corriente. Para que haya corriente, tiene que haber una diferencia de fase sustancial entre estos dos modos. Estos, Alejandro, son fases locales. Y por ser locales, no son inmateriales. Se observan en la corriente. Esto se conoce en el bajo mundo como el efecto Josephson para el condensado de Bose-Einstein. Uf, qué violento. Profe, ahí lo que se hace, eso se está modelando como la teoría de Kirchhoff-Landau, ¿cierto? Las funciones de onda. No necesariamente la teoría de Ginzburg-Landau es una teoría, es una integral funcional clásica. O sea, esto se saca, todo esto se saca de una ecuación que se llama la ecuación de Gross-Pitaevsky. De ahí sale el modelo. Pero entonces ese rho e a la i phi es una función de onda macroscópica. Exactamente, es macroscópica. Entonces esto dice que IH barra derivada de la función de onda con respecto al tiempo es igual a menos h barra al cuadrado sobre 2m laplaciano de psi más el potencial por psi más una constante g que multiplica psi por la magnitud de psi al cuadrado. Esta es la ecuación de Gross-Pitaevsky por un sistema cerrado. Y acá lo que usted tiene es un condensado de Bose-Einstein de dos componentes. Eso significa que este chisme de acá tiene dos componentes. O sea que estos son dos ecuaciones acopladas. Póngale cuidado. Sí, profe, ese es el mismo Gross con el que, eh, bueno, el autor que bastantes veces me ha tocado leer, él trabaja con eso, con lo condicional, lo marco. Sí, imagino que sí. A ver, entonces esto sería t phi 1 de t menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano de phi 1 más b1 de r por phi 1 más g por phi 1 magnitud de phi 1 cuadrado más lambda por phi 2. Y h barra derivada de phi 2 respecto a t igual a menos h barra sobre 2m laplaciano phi 2 más b1 de r, perdón, b2 de r por diferente potencial por phi 2 más de pronto esto es g1, esto es g2, phi 2 magnitud de phi 2 al cuadrado. Esto será lambda 1, 2 y esto será lambda 2, 1 por phi 1. ¿Cierto? Entonces, son un par de ecuaciones diferenciales parciales no lineales acopladas. Y de acá sale este diagrama de fase. ¿Cierto? Entonces, es algo muy sencillo. Esto lo publicó una muchacha que se llama Marie Melle Meseguer, bajo la dirección de un man, es un cerdo, Bruno Díaz Julia. Entonces, acá obviamente hay una manifestación
Acá hay una manifestación de la fase local en el observable. Para terminar, digamos terminar una cosa, hagamos lo siguiente. Miremos a ver, traemos con el operador de campo en la base de la onda plana. Entonces, número de partículas, como ya lo hemos hecho, para calcular este observable es la suma sobre SZ de la integral sobre D3R de si daga de R, SZ por si de R, SZ. Entonces esto queda como la suma sobre SZ por la integral sobre D3R de ante la suma sobre K y sigma de 1 sobre la raíz del volumen por E a la I K punto R, perdón, menos I K punto R, K sub sigma asterisco de SZ, C sub K sigma daga, donde este crea una onda plana con vector de onda K para un electrón con spin sigma en la red, ¿cierto? Una onda delocalizada en el espacio. Por la suma sobre Q y sigma prima de 1 sobre la raíz de V por E a la I Q punto R por K y sub sigma prima de SZ por C sub Q sigma prima. Este de acá destruye una onda plana con vector de onda Q en la red, ¿cierto? Delocalizada. Esto sería suma sobre K y Q, suma sobre sigma sigma prima, integral sobre D3R dividido el volumen. Acá me queda E a la menos I, K menos Q punto R por C sub K sigma daga, C sub Q sigma prima, por la suma sobre SZ de K sub sigma asterisco de SZ por K sub sigma prima de SZ. Y este chisme de acá es delta sigma sigma prima. A ver, o sea que esto queda la suma sobre K, Q, sigma sigma prima de delta de sigma sigma prima por la integral sobre D3R dividido el volumen de E a la menos I, K menos Q punto R por C sub K sigma daga, C sub Q sigma prima. Y este chisme de acá es un delta de Q por K, ¿cierto? O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma, ya implementé una suma sobre sigma, o sea que esto queda K, Q sigma por delta de KQ por C sub K sigma daga por C sub Q sigma prima. ¿Sí o no? Y esto simplemente queda como la suma sobre K y sigma de C sub K sigma daga por C sub K sigma. Esto es básicamente el operador número para un metal. Cuando nosotros tenemos un metal, el número de partículas en el metal es sumar sobre todas las partículas con vectores de onda K y spin sigma que tiene el metal, ¿cierto? Y el hamiltoniano de los electrones libres en este metal sería la suma sobre K sigma de sub K sigma
por C sub K sigma daga por C sub K sigma, ¿cierto? Entonces, así es que nosotros obtenemos la expresión que hemos utilizado tanto para el caso de los metales. Tenemos acá un metal y acá tenemos, por ejemplo, una molécula en la mitad y tenemos procesos en donde los electrones hacen efecto túnel de la molécula al nivel o del nivel a la molécula también. ¿Cierto? Entonces, bueno, a ver, ya nos quedaría para mañana entonces formalizar la base para segunda cuantización y ya con eso acabamos la parte de segunda cuantización, por lo menos la introducción que yo quería hacer. Mañana nos tenemos que dar prisa porque es la última clase básicamente para hacer eso, ¿cierto? Ya las otras clases que quedan son ejercicios y papers. Entonces, y ya tendríamos que obviamente formalizar esa parte, ¿cierto? Se puede hacer un ejemplito de la permutación. Podemos hacer un ejemplo de permutación para para estados de 3 partículas. Un segundo, chico. Entonces, un segundo, chicos, yo aviso aquí que me demoro un momentico. Segundo. A ver. Eh, entonces nosotros tenemos un estado de 3 partículas. Así como para el caso de 2 partículas, nosotros combinamos o permutamos las diferentes partículas y con eso construimos un estado. Entonces, que eso fue lo que hicimos ayer. ¿Qué hicimos ayer? Para un estado de 2 partículas, simplemente dijimos que nosotros podemos escribir este estado como 1 sobre la raíz de 2 por el ket de alfa beta más el ket de beta alfa. ¿Sí o no? De la misma forma podemos demostrar que para 3 partículas podemos combinar, podemos permutar de diferentes formas estos de acá para decir que esto es 1 sobre la raíz de 3 factorial por la sumatoria sobre las posibles permutaciones sobre el ket alfa, beta y gamma. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es construir las diferentes formas para permutar un estado de 3 partículas y construir nuestro estado ya sea simétrico o antisimétrico para 3 partículas, ¿cierto? Es un ejercicio que nos falta y que es importante, que vamos como aclarando esa parte del ejercicio. Es muy importante que podamos construir este tipo de estados y que de alguna forma podamos llegar a la formalidad, esa formalidad de la segunda cuantización que nos permite escribir un estado en términos del número de partículas o un ket, el número de partículas que se encuentran en una configuración particular de ese estado, ¿cierto? Eso es lo que es segunda cuantización, es una forma para escribir un estado multipartícula donde en cada configuración tiene un número de partículas, eso lo llamamos y lo vamos a llamar de ahora en adelante la ocupación del estado, ¿cierto? Recuerden que para fermiones cada configuración
Solo puede ser ocupada o por 0 partículas o por una partícula. Y los bosones pueden tener un número arbitrario de ocupaciones, ¿cierto? Por configuración. Entonces, de eso vamos a hablar mañana. Listo. No vamos a alcanzar a hacer nada de estadística cuántica porque ya me quiero dedicar a segunda cuantizar otras cosas y a trabajar papers la semana entrante para que le demos, obviamente, se finia el curso y también me queda pendiente recoger la información para el certificado. Listo. Entonces, por favor, eh, mm, Ya, por favor, profe, cuando, ya voy. Eh, mm, ¿Cuándo qué? Cuando les pida la información, entonces me la suministran para, para poder gestionar los certificados que hubo yo. eh, para el certificado de mecánica, del curso de mecánica estadística.